El problema del ego es cuando está mal enfocado. Cuando tú lo ves en función de ser mejor de alguien más. He tenido momentos en la vida como guitarrista en los que me ha ido mal económicamente, profesionalmente. Si lo que vas a hacer es aprender a tocar, no necesitas una guitarra cara. O sea, con una guitarra de buen presupuesto puedes aprender a tocar sin mayor problema. De hecho, en las bandas de música norteña y música de banda, sí se nota una desafinación en los instrumentos. ¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hueso. Antes de continuar, te quiero recordar que te suscribas a este canal. Y ahora sí, sin más ni menos, el más esperado, el más virtuosón de México, Paco Herrejón con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Cristian, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper contento de estar aquí. Fíjate que de los guitarristas que yo creo que de México, que nuestro público esperaba, tú eras uno de ellos, ¿eh? Así ¿Sí? de, ¿En serio? Wow. Creo que entre César Huesca, tú, Toño Ruiz, por ejemplo, que son de los conocidos aquí, son como los referentes, ¿no? Y es un peso grande, ¿no? Tener esa vara. Pues te voy a ser 100% honesto, la verdad yo no me siento así, pero la verdad es muy bonito que te lo digan. Es algo muy padre y te motiva mucho. Pues yo siempre los he visto así de que digo, ay, yo creo que tengo que volver a nacer. No, hombre, ¿cuál? No, al contrario, yo estoy súper contento de estar aquí. La verdad es que yo también te admiro mucho por todo lo que has hecho estos años y lo mucho que has crecido. Y sobre todo, como te decía hace ratito que estábamos en el precopeo, sí. Que pues eres una persona que yo he visto balancea mucho su contenido con la finalidad de siempre estar aportando cosas y eso es algo, la verdad, que yo en lo personal admiro mucho. Muchas felicidades. También lo hago por el varo de repente. Yo creo que todos hacemos esto por el varo inevitablemente, güey. Pero como siempre le digo a mis alumnos, güey, recuerda, esto no lo hago nada más por el dinero. Es 50% aportarte y 50% generar una ganancia para mí. Yo creo que cuando encuentras ese equilibrio es cuando encuentras cosas muy chidas, muy interesantes en el trabajo. Sí, claro. Y César decía, fíjate, que cuando vino me dijo, acuérdense, o sea, yo porque no crecí siendo guitarrista, yo empecé como a los 30 años, pero les decía al público, acuérdense que cuando empezaron con la guitarra no lo hacían por dinero. Totalmente. O sea, acuérdense que lo hacían por una pasión. Y yo le dije, pues yo no soy guitarrista, lo bueno que yo sí lo hago por dinero. Tú sí lo haces por dinero. Paco, te vi en Tulum. Sí. Muy a gusto, ¿eh? Con tu amigo Tiago también. Y no me invitaron. Lo que pasa es que fue Donovan el que lo organizó. Por ahí Donovan. Sí. Ahí. No fui yo, si no, sí te hubiera invitado. Vi un reel tuyo. Que yo creo que mucha gente tiene esta duda y decían, ¿cómo con la marca, no? Porque con Yamaha estás trabajando y veía esa onda que decías, tener una marca no se pide, se da. Yo creo que es algo que ahora que te ven mucho con Yamaha y eso y que nuestros suscriptores dicen, ay, quiero escribirle una marca. Tú como ahora que te veo tan ahí ligado con Yamaha, ¿cómo fue el primer acercamiento? Pues mira, en el caso de Yamaha, ellos me buscaron. Fue Donovan el que me buscó. Y yo en ese entonces estaba usando una guitarra Sur, que pues como tú sabes, las guitarras Sur son una maravilla. Pero me dijo, güey, vente para acá, prueba las guitarras y ve si te funcionan. Fui y me prestaron una Yamaha Pacífica 212 en ese entonces, que todavía no salían las Yamaha Pacífica japonesas, que son las que están ahorita en el mercado vendiéndose, y las comparé y obviamente sí, quizás en cuestión de materiales la Sur todavía estaba más arriba, pero me impresionó el sonido de la Yamaha. La verdad es que me gustó mucho, me enamoré de esa guitarra. Y también era muy atractivo la idea de pertenecer a una marca como Yamaha, porque Yamaha, queramos o no, es una de las compañías musicales más grandes a nivel mundial. Entonces, eso también es un factor importante. Entonces, fue una mezcla de varias cosas y decidí entrar a Yamaha. Y lo que pasa es que Yamaha, como se ha puesto mucho las pilas con todo lo que son guitarras últimamente, pues ya ves que sacaron las Repstar, las Pacíficas. Ahí tengo la Pacífica, la Repstar. Ajá. Entonces, además hicieron una alianza con Line 6, que
pues yo creo que se están poniendo mucho las pilas y creo que es el momento ideal para estar en Yamaha. O sea, están haciendo las cosas muy bien. Y el morro que dice, yo quiero ser el Paco de grande y quiero que me auspicie Yamaha, ¿qué consejo le ¿Qué podrías consejo le dar? podría dar? Pues yo sinceramente le diría a las personas que hagan las cosas por gusto, porque es cuando haces las cosas desde la realidad de la pasión que después empiezan a pasar muchas otras cosas que son, vaya, retribuyentes, beneficiosas para ti, ¿no? Como que la consecuencia de estar ahí haciendo lo que te Es gusta correcto. te va a llevar. O sea, sería de no estés pensando que vas a llegar a ser artista de una marca, sino haz lo que fluya, por así decirlo. Exactamente, sí. Yo platico mucho con mis alumnos y pues muchos de ellos dicen que quieren ser músicos para tocar con artistas o para tener un patrocinio y trato de como orientarlos un poquito. Les digo, es que eso no está mal, eso está muy bien, pero lo primero que debes de tomar en cuenta es si esto que estás haciendo verdaderamente te apasiona. Claro. Porque si te apasiona es la única forma en la que lo vas a hacer crecer de forma exponencial. Algo mágico pasa que cuando haces las cosas por gusto, se empieza a crear como una red que te lleva hacia muchos lugares y muchas oportunidades. Entonces es como tú, o sea, tú por ejemplo, yo creo que tú lo que haces, lo haces con mucha pasión, se nota y eso te ha llevado a donde estás. Claro, o sea, si sí, fueras sí, ahí entiendo. cualquier güey que está haciendo cosas por dinero, lo que sea, y lo que platicábamos hace rato, o sea, sí lo hacemos por dinero, Sí, pero también por otra parte por mucha pasión. Claro. Y eso es lo que te va creando como las oportunidades. las oportunidades y las realidades. Sí. Qué padre, reflexionar. Sí. Pues mira, antes de comenzar a desmenuzarte, porque varios me han dicho que de repente parece más plática psicológica, te quería preguntar algo, fíjate, tú que estás con muchos artistas y eso, lo que pasó con este güey de Paulina Rubio, o sea, Sí. te quería antes de empezar el podcast, tu opinión de saber como músico, cómo actuar ante situaciones cuando estás con artistas, de decir, yo toco para este artista, pero soy ser humano y pueden pasar errores. ¿Cómo es que tú lo ves o cómo lo mediarías? Yo lo primero, y esto lo defiendo capa y espada, es que nadie tiene derecho a hablarte de la forma en la que le habló esta señora al baterista, aunque sea el peor error en cuanto a performance y producción se refiere. A lo que voy es que no debemos de permitir eso. Y es lo que platicaba el otro día con un amigo que se llama Jean Paul. Güey, ni aunque fuera Phil Collins, no debes de dejar que nadie te hable así porque todos somos iguales, todos somos seres humanos y nadie tiene derecho a hacer eso. Ahora, si cometiste un error porque de repente te enojaste por alguna situación, eso es comprensible, pero en esas situaciones uno debe de controlarse más. Y lo hablo más que nada por esta señora porque no estuvo bien, es mi opinión muy personal. Y igual eso causa mucha polémica, pero la verdad no me importa porque es lo que yo pienso y lo defiendo. Y no pasa absolutamente nada. Yo sé que hay mucha gente que le gusta a Paulina Rubio y lo va a defender, ¿no? Pero no está bien. No está bien ser así. ¿Cómo hubieras actuado tú? Yo creo que por otro lado, lo que debe de pasar desde el lado del músico, la forma de actuar, más bien dicho, es que yo creo que la forma en la que actuó este baterista fue la mejor porque fue profesional. No se bajó del escenario y vio primero no solo por él mismo, sino por el trabajo de todos. Imagínate, siendo baterista te bajas y ya no tocas la batería porque te enojaste, les tiras el show a todo mundo. Entonces, desde el lado de él se me hizo muy profesional, a pesar de que él sabía que la responsabilidad estaba cayendo en él y todo lo que ya sabemos, pues él intentó sacar el trabajo. Eso es algo que admiro mucho de él, a pesar de que después le cayó tanto problema que ya sabemos que se hizo tan polémico este tema. Pero yo creo que hizo muy bien en quedarse. Mira, una vez vi a Rush en el Foro Sol y me impresionó que 2 canciones antes de que acabara el concierto se fue el sonido. Ni siquiera ellos escuchaban porque lo notabas. Y me impresionó que los güeyes se quedaron a tocar, aunque no se escuchaba nada, y terminaron el concierto. Entonces, cualquier problema que puedas tener por la forma en la que te hablaron o se dirigieron a ti, que no se justifica, la puedes resolver después, pero en el momento yo opino que sí hay que ser profesional y sacar el trabajo.
¿no? Salvo que, no sé, ya llegaran y te pegaran así o, no sé, algo muy extremo, ¿no? Pero Y qué difícil, porque son cosas que son totalmente humanas, ¿no? O sea, no es algo que tú digas, voy a ir al show y la quiero cagar abismalmente. Como dices, justamente creo que si él dijera, quiero cagarle el show a Paulina Rubio, pues se notaría, pues son cosas que pasan. exacto, no lo hizo en forma intencional. Claro, Ujú. y tú trabajarías otra vez con Paulina Rubio si tú sí fueras el Yo baterista. sí, pero siempre y cuando hubiese un acercamiento con ella y hubiese una disculpa de antemano, ¿no? Porque como repito, esa forma de hablar de ella no estuvo correcta y aunque lo puedo comprender porque ella al final es un ser humano y puede tener momentos en los que explota, yo creo que todos hemos explotado, yo también he Sí, explotado y he claro. cometido errores y quizás en ese momento ella no estaba en su mejor momento, explotó, le dijo eso, bueno, no pasa nada, ya pasó, pero si ella se acerca a mí y me pide una disculpa, no pasa nada, todo Claro, tranquilo. todo como se Sí, llama. Qué sí, padre, exacto. reflexión. Sí. Pues ahora sí vamos a comenzar a desmenuzarte el cerebro. Vamos, yo listo. Y vamos desde Paco Errejón. Me gusta entender cómo los músicos ven la vida tan distinta, pero creo que empieza desde cuando Paco Errejón dijo, yo quiero ser guitarrista, porque hay un momento, ¿no? De la vida en tu niñez o en tu adolescencia donde dices, yo quiero hacer esto. ¿Qué fue ese detonante en tu vida que dijiste, yo quiero hacer esto? En mi caso, la verdad, yo creo que viví otra vida siendo músico también, porque fue algo que nunca pensé. Simple y sencillamente yo recuerdo que desde niño mi papá era, bueno, todavía me vive, pero en ese entonces tocaba el piano, era músico aficionado y yo recuerdo que lo escuchaba tocar el piano y yo decía, es que yo quiero hacer eso. O sea, es una como cuestión energética que te atrae, pero no sabes por qué y no es una decisión que tomes, simplemente te atrae. Y yo nunca decidí ser músico, simplemente es algo que quería hacer. Es algo que amaba tanto y quería hacer todo el tiempo que no necesité tomar la decisión de serlo. Simplemente lo fui desde el momento en el que me atrajo toda esta energía. ¿Y eso qué edad tenías? Yo tenía, yo creo que unos 7 años, 6, 7 años más o menos. ¿Había una guitarra en tu casa o era nada más el piano con tu papá? O... Pues en el caso con mi papá, yo le pedí que me diera clases y lo que pasa es que mi papá no era músico profesional, sino que trabajaba como maestro de matemáticas en primaria y secundaria y no tenía tiempo de enseñarme por el Ok. trabajo. Entonces me pasó unos libros, recuerdo que eran los de John Thompson, quizás muchos músicos los conocen, que son para niños, y yo me senté a hacerlo, pero para mí era como jugar videojuegos. O sea, era algo que a mí me apasionaba mucho hacer. Y poquito a poquito fui haciendo las cosas, descifrando lo que veía en los libros. Y dudas, pues le preguntaba a mi papá. Mm. Pero fue más bien como un trabajo personal. Pero tuviste una guía, qué padre, ¿eh? Eres de los pocos músicos que han venido al podcast que tienen una guía, o sea, y de que dices, Sí, estaba tu papá ahí para decirte este camino, o sea, pudo ser un poco más sencillo, totalmente. ¿no? No, totalmente de acuerdo. O sea, independientemente de que esa guía no estuviera al 100% ahí por cuestiones de trabajo, era una guía. O sea, no es lo mismo estar en un lugar en donde no sabes nada de música que en un lugar en donde, como tú dices, tienes a alguien que te puede Ajá, que guiar, aportar y decir dudas y todo esto, ¿no? claro. ¿Y tu Ujú. primer guitarra, quién te la compró? Mi primera guitarra me la compró mi papá. Fue una Fender Stratocaster americana, que yo sé que eso es algo que no a todos, no Híjole, a sí, todos, no sí, sí, manches, o sea, sí. tu primer Yo lo guitarra. sé, yo lo sé. O sea, yo sé algo que es un regalo que no a todos se les materializa. Y yo tuve esa gran fortuna de que mi papá me apoyara desde ese lugar. Y es algo que le agradezco mucho porque durante muchos años yo toqué igual que todos, con una guitarra de cuerdas de nylon y como todos empezamos. Pero sí hubo un momento en el que mi papá me regaló mi primera guitarra y sí fue una Fender Stratocaster americana, lo cual le agradezco mucho, la verdad. ¿Cuántos años tenías ahí cuando te regaló tu guitarra? Ahí tenía como, yo creo que 14, 15, 16 años, por ahí, más o menos. ¿Y tu formación académica siempre fue enfocada a la música o cómo es que te empezaste a forjar? O sea, tú dijiste en un momento de morro, porque era lo que me decía el Magallanes, yo ni la secundaria acabé, güey. Por dedicarse a la Dice, música. yo me clavé, cabrón, y vámonos, cabrón.
a la música. A la música. Pues en mi caso, mi formación fue, yo diría, un 80% autodidacta, porque también tuve ese problema, como la mayoría de los papás de mi generación, en donde los papás no dejaban que sus hijos se dedicaran a la música porque tenían la idea de que se iban a morir de hambre. Eran otros tiempos. Creo que hoy en día está un poquito más Y abierto. ahorita tú y yo bien panzoncitos. Y ahorita mira cómo me morí de hambre. Entonces, pues sí, o sea, ya se me fue el avión. Pero tú, tu formación fue, Ujú. ¿hiciste alguna carrera o Mm. No, yo terminé la prepa y me dediqué a la música al 100%. Como no tenía en ese momento, porque mis papás sí me apoyaron, nada más que me apoyaron hasta después, cuando vieron que ya de plano no me iba a mover de eso, ¿no? Pero al principio sí fue más como una formación autodidacta. Ya sabes, en ese entonces aprendes de libros, de videos, de la música que escuchas. En ese entonces pues no existía el YouTube, no Sí, existía claro. el Instagram, entonces aprendías de la información que te iba llegando. Y ya después mi papá me apoyó, pude estudiar ya con maestros particulares que me ayudaron muchísimo. Ya fue un tiempo después, pero sí, también tuve ese apoyo. Pero como tal, en una escuela no, nunca estudié. Nunca estudié. No manches. Ujú. ¿Cuál fue, cómo descubriste el talento? O sea, ¿alguien te dijo, tú tienes talento para la guitarra desde niño o algo así? Yo la verdad nunca me sentí así. O sea, tuve mis momentos, ¿no? Como cualquier ser humano y cualquier músico en los que el ego se te sube, pues claro, eso es perfectamente normal, pero en realidad, salvo esos momentos, yo nunca sentí que tenía talento o algo así. Yo lo hacía por gusto. Neta, Paco. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo me reunía a cotorrear con mis amigos y estaba en la estudiantina, en la prepa, me acuerdo, y cantábamos. Era algo muy divertido, lo disfrutaba mucho. Ya después lo que pasa es que mucha gente te empieza a decir que lo haces bien y ahí hay una línea muy delgada en donde te puedes ir como al extremo equivocado, en donde te empiezas a creer mucho, te empiezas a creer lo que aparentemente eres, pero que en realidad no eres. Y pierdes un poquito el piso. Yo creo que eso le pasa a cualquier artista, es algo muy general. Pero ya después sientas cabeza y te das cuenta de que no, y vuelves otra vez a ese mood de hacer las cosas por gusto. Más de 1 millón de artistas confían en DistroKid para llevar su música a Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok y los principales servicios de streaming. ¿Qué esperas? Sube tu música de ya con DistroKid. Claro, pero entonces tú, por ejemplo, dices, yo ya sé que tengo, que me dicen que toco bien, pero me decía, por ejemplo, Mike, ¿crees que entonces de repente la constancia es la clave, no tanto el talento que ya puede tener un talento, sino tu virtuosismo de hoy se debe a que lo trabajaste o tienes que nacer con ciertas cualidades como músico? Porque muchos morros siempre me dicen, es que no sé si soy lo suficientemente bueno, pero a lo mejor no eres muy bueno porque no lo practicas o no naciste para eso. Es una pregunta complicada porque yo creo que depende más de cada persona. Hay personas que tienen mucho talento, pero poca dedicación, y lo he visto mucho, y no logran muchas cosas. Y he visto, yo sé que esto suena cliché, pero es que es la verdad. O sea, conozco gente que, entre comillas, podrías decir que no tienen capacidad para ciertas cosas, pero son tan tenaces que logran hacer cosas increíbles. Eh, yo creo que lo principal es la tenacidad. En Eso tu es lo caso, más ¿qué fue? importante. Yo creo que la tenacidad también, porque yo me acuerdo que de niño había muchas cosas que me costaban mucho trabajo, Chris. O sea, había un estudio en 16avos de los libros de John Thompson, que me acuerdo tenía 14 años, y hasta mi papá decía, ya cállate, güey, Que estaba porque repite, estaba repite, repite, y no me salía, algo tan sencillo en 16avos, no me salía. Pero tanto lo hice que lo pude conectar. Entonces yo creo que, no, yo creo que quizás sí hay un factor genético, hay un factor hereditario, hay ciertas cosas que tienen que ver con el círculo familiar, que influyen mucho en tu formación, pero al final la tenacidad yo creo que es la más determinante. Sí, en eso estoy segurísimo. Híjoles, está bien padre, porque, Sí. o sea, no eres la primera persona que viene aquí y me lo dice. Mike, que vino, me dice, el verdadero talento es la constancia.
Sí. Y yo así de, ay, me explotó así la cabeza. Dije, sí es cierto, o sea, porque el verdadero talento entonces es de que tú dijiste, me voy a clavar con mi instrumento 4 o 5 horas nalga, como le dicen los músicos, y el verdadero talento fue el esfuerzo, entonces. Totalmente, sí, o sea, yo he visto alumnos que tienen, porque hay cosas que tienen que ver con problemas de aprendizaje, como por ejemplo la rítmica. Hay gente que tiene problemas de tempo, no puede llevar el tempo con un metrónomo, no puede llevar ciertas rítmicas, pero en los años que llevo, conozco gente que es tan constante que lo conecta, lo supera. Y te quedas así de, ¿no? Bueno, Y tú pues, que eres maestro, y también ves esa diferencia entre alumnos de que dices, este güey sí tiene, o sea, tú sí lo percibes el talento, o sea, sí se nota cuando una persona se le da más fácil. sí, o sea, también hay que ser realistas y hay un factor que, como te decía, es genético hereditario, en donde ciertas personas tienen una cierta capacidad para ciertas cosas nata, que no sé si viene de herencia o cuestiones familiares, pero que sí la traen. Pero volvemos a lo mismo, o sea, puedes tener eso, pero si no eres dedicado y no le echas muchas ganas a lo que haces, no sirve de nada, se muere. Que bueno, hay un factor también, como dices, la genética sí influye, porque venía Luis Heredia. Y le digo, güey, es que tú eres bajista, como el capítulo de Homero, justamente como decíamos, que él va a tocar una guitarra, le dicen, Sí. no, tus manos son de bajista, güey. Y aquí viene Luis Heredia. Sí. Y le digo, güey, no es que también yo no me sienta capaz de hacerlo, pero mis manos no me van a dar tus manos, güey. O sea, ve todo. Y dice, sí, mira mis manotas, güey. Tiene unas manotas. Sí, sí. Mi querido Luisito, le Siento mandamos que un sí, saludo. sí influye, ¿no? Un poquito esa parte, hasta decir, un pianista, ¿no? Las manos grandes, o sea, hay cosas que... Híjole, es que yo conozco gente ¿Sí? que Eso sí, está bueno, hasta para arriba, o sea, que de mano chiquita. de mano chica que toca muy bien. O Michael Petrucciani, ¿no? Por ejemplo, que tenía este síndrome en donde la gente, perdón, una disculpa por mi ignorancia, pero no sé cómo se llama el síndrome, pero es la gente que no crece en estatura, que se queda de una estatura determinada. Entonces él tenía las manos extremadamente pequeñitas, sus pies no alcanzaban los pedales. Y es uno de los grandes genios del piano en la música. Es que yo creo que lo importante es lo que está acá y lo que está acá. O sea, si tú tienes una buena adquisición de información y la canalizas con corazón en la disciplina y la constancia, pasan muchas cosas. Qué padre mensaje. Sí. No, sí, yo estoy convencido de eso. Platícanos ahora un poquito del desarrollo, de cómo es que Paco dice, me voy a dedicar a esto y poder lograr lo que lograste. Yo creo que, pues, o sea, sin, ¿cómo te diré? Sin verlo tan lejano, pero yo creo que es el sueño de todos mis suscriptores. Decir, quiero ser un guitarrista de sesión, de artista. O sea, yo creo que el morro cuando toca su guitarra se ve en grandes escenarios y tú lo lograste. O sea, tú lograste el sueño del morro, de decir, voy a tocar delante de miles de personas. ¿Cómo es que ese proceso se puede empezar a dar o cómo lo construyes? Bueno, yo creo que lo más importante, todo empieza trabajándote a ti mismo, estudiando, mejorando como músico, enfocándote en proyectar lo que quieres hacer, ¿no? Porque es lo que platicábamos hace ratito. Si tú eres un guitarrista que se la pasa, por ejemplo, subiendo videos, por decir un ejemplo nada más, no estoy pensando en nadie, tocando metal, pues obviamente en el pop no te van a tomar en cuenta, ¿no? Y viceversa, si subes videos tocando pop, pues ¿quién de metal te va a hablar? Nadie. Entonces, es estudiar y proyectar lo que quieres ser. Y la segunda, bueno, no sé si la más importante, pero es que sí es esencial, los contactos, o sea, las relaciones sociales. La música es una profesión de estarse relacionando constantemente con la gente, y si tú no te relacionas con la gente, va a ser muy difícil que después te consideren para ciertas cosas. La música es una profesión social, no es una profesión aislada. Entonces, si tú quieres que te hable el director musical de una banda y te considere para ciertas cosas, tienes que estar ahí, te debe de saber como alguien que pues cotorrea con la banda, que está ahí presente y que además que proyecta esa imagen para el trabajo que se necesita. Yo creo que eso es. Y un poquito más literal de decir,
yo ya toco bien. O sea, que digas, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Quién fue con el primer artista que tocaste? El primer artista con el que toqué fue Hash. Fue el primero no con el que manches, toqué. el primero. El primero. No manches, Sí. o sea, y son grandes Hash, o sea. Sí, son muy populares, son muy populares. Fue a través de un contacto, a través de un amigo que se llama Rick Delis, que él era el guitarrista titular de la banda en ese momento. Entonces, porque la mayoría de los músicos que entran a acompañar a artistas es mediante primero suplencias. Eso es lo que yo he visto. Okay. Eso es lo que yo he visto en el 90% de los casos. O sea, es un contacto, te toman en cuenta, ese guitarrista falta, entonces tú entras de suplente. Y la banda te empieza a ver. Y ya sea que te hablen para ese trabajo porque la persona que es titular ya no puede estar, o que te hablen para otro, es mediante ese contacto que te empiezas a relacionar. Y de ahí ya es como tu trabajo tuyo, dices, ya me metí, voy a empezar a explorar más, ¿no? O sea, como decir, Sí. me quiero meter. Pero, ¿tú qué te pedían? O sea, para estar ahí, ¿necesitas solfeo? ¿Necesitas pura técnica? ¿Qué es lo que te piden como guitarrista a ti para estar con un artista? Para estar ahí hay 3 cosas que te van a pedir. La primera es que puedas tocar la música que se pide dentro del género que se pide de una forma eficiente. O sea, que si vas a tocar pop, tu sonido no sea de metal, por ejemplo. O sea, que tu distorsión no sea metalera y cosas así, que tengas ese concepto claro. Eso es lo primero, que como músico puedas tocar la música bien. Pero la segunda más importante es la imagen. La imagen. Sí, la imagen es esencial. De hecho, me contaron el coro de un músico que no voy a decir quién es. Fue con Gloria Trevi a tocar, ¿no? Entonces el señor llegó con un pantaloncito acá a la cadera, camisita dentro del pantalón, playerita abierta acá con pelo en pecho y todo eso, ¿no? Entonces, que la morra lo ve y la morra dice, no, yo no quiero ese güey aquí. Independientemente de su calidad como músico. ¿Pero por qué? Si es un buen músico, no, yo no lo quiero aquí. Que se vaya y se produzca, ¿no? Entonces el señor fue a trabajarse y regresó, creo, 2 toquines después con ya una imagen más producida, ¿no? Unos pantalones rotos, una playerita acá de manga corta, un paliacate acá, ¿no? Entonces la morra lo ve y dice, no, no quiero ese güey ahí. Pero ¿cómo? Si ya se produjo. Sí. Pero si ya se produjo. Ajá. No, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que te veas sincero y reflejes lo que eres. O sea, que tu proyección de imagen vaya de acuerdo con quien verdaderamente eres, que se vea sincera. Por ejemplo, yo conozco brothers como Jean-Paul Vidot, por ejemplo, que es un guitarrista que yo admiro mucho y siempre está en esa onda. O sea, tú lo ves y es un güey que siempre se produce y todo, pero él es así. Claro, él es así. Es natural. Él es natural. O sea, tú lo ves donde quiera que lo veas, él siempre es así. Y es algo muy chingón porque entonces cuando va a esos eventos y se viste acá locochón y lo que sea, se lo crees. Se la crees. Claro, claro. Entonces el trabajo personal de la imagen no es nada más decir un día para otro me voy a vestir así. Es hasta mental. Es mental, exactamente. Entonces te tienes que preparar y hacer una transformación poco a poco hasta que llegues a ese lugar, pero de forma sincera. Que la gente te ve y te diga, claro, ese güey es así. Nunca nadie lo había hecho. Sí. Te lo juro. Y es que en serio es... Nunca nadie le había dicho que el Sí. trabajo no solamente es técnico de la guitarra, por estar mamado, eso sino es mental. Realmente Es es mental. algo que, fíjate, que es muy honesto en la música, que la gente que proyecta es sincera, ¿no? Porque me Es decían, correcto. ¿sabes cuándo va a pegar tu proyecto? Cuando seas sincero contigo mismo. Es correcto. Es correcto. Oye, ¿y cómo diste ese paso? Yo creo que este también está bueno porque muchos morros ya, no mames, sí, ya, voy a tocar. ¿Cómo lidiaste con los nervios? O sea, ¿te acuerdas de tu primera vez con las hash? Así decir, voy a tocar con las hash. O sea, Sí, sí me acuerdo. La verdad es que en mi caso, lo que me ayudó mucho fue
tomarme unos drinks antes. No te lo voy a negar, güey. Así que salud, porque si no es por eso... no me hubiera subido. Y es que es la verdad. Ahora no les estoy diciendo que tomen, Y fíjate que lo sabía antes de decirlo. Pero está chingón, está poca madre. Sí, o sea, definitivamente los músicos padecemos mucho de ansiedad. Yo lo he visto todo el tiempo. Por eso somos músicos. O sea, guitarristas, bajistas, todos tienen ansiedad a ciertos niveles y manifestado de diferentes cosas. Entonces, todos buscan formas con las cuales poder calmar un poco esa ansiedad. Algunos meditan, otros se toman unos drinks. Lo importante es que entiendan que el ambiente de la música es un ambiente lleno de muchas tentaciones y pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cosa es echarte unos drinks para bajar la ansiedad. Y otra, subirte pedo. Sí, no. Y debes de ser muy profesional porque si te subes pedo y te ven pedo, te van a correr del trabajo. No, o sea, tienes que saber ser inteligente. Mi papá desde niño me enseñó a tomar y me dijo, güey, puedes echarte unos drinks, te baja la ansiedad y te vas a sentir más tranquilo. Y no va a pasar absolutamente nada. Hay quienes tenemos la onda de revolución. A mí te lo juro que la primera vez que yo me subí a un escenario me temblaban las manos. ¿En serio? Te lo juro, así de una manera así de... No voy a poder ni siquiera tocar. Bueno, yo te entiendo a la perfección porque yo alguna vez tuve de los primeros toquines que tuve, que no eran con artistas, eran en otras cosas. Una vez me subí y las manos no me respondían. No podía mover las manos por la ansiedad. Sí, y intenté mover las manos poco a poco y se me quitó. Pero sí, o sea, te entiendo. Y es por la ansiedad que padecemos la mayoría de los músicos. Yo creo que sabes que es, bueno, no sé, hablo en lo personal, que no me he subido muchas veces al escenario, pero creo que el primer pensamiento es de no me vaya a equivocar, ¿no? O no sé si a ti, ¿cuál es la ansiedad que te da el nervio? Decir, la voy a cagar o no me va a salir o algo puede fallar o qué es lo que te hace despertar esa inseguridad. Fíjate que nunca lo he pensado, pero definitivamente una de esas es esa, ¿no? No equivocarte. Sabes que solamente hay una oportunidad para tocar las cosas y si no las tocas bien, exacto, porque estás en vivo. Y definitivamente la energía de la gente, o sea, cuando tocas frente a mucha gente, hay un factor energético muy fuerte que te impone. Claro. Sí, todos totalmente. Te están viendo. Todos te están viendo. O sea, son diferentes situaciones. También hay un factor energético muy fuerte cuando estás tocando en un lugar chiquito y está Chicorea viéndote enfrente. Bueno, que en paz descanse porque ya falleció, pero si estuviera Chicorea viéndote enfrente tocar, es una energía también muy fuerte por quien es. Ah, claro. ¿No? Pero por otro lado también hay una energía muy fuerte cuando hay mucha gente. Entonces, y hay mucha presión profesional, ¿no? Porque no puedes hacer quedar mal ni a la banda, ni al músico, ni al artista, perdón. Y sabes que si te equivocas podrías hasta perder el trabajo. Entonces también está ese factor de no debo de perder mi trabajo, debo de cuidar mi chamba. Claro. Entonces son varias cosas, definitivamente. Si hay una presión profesional, es como con un abogado, ¿no? Que va a un juzgado y tiene mucha presión de defender a la persona y quedar bien ante el jurado y son varias cosas que se... Lleva el sonido de tus mezclas a otro nivel. Mixea es una poderosa herramienta que te ayudará a que tu música suene genial al instante. Exclusivo para miembros de DistroKid. Ten el mejor máster para tus mejores composiciones. Suman. Todo eso te va creando una bola. Totalmente. Oye, tienes, que has tocado, estaba leyendo de ti hace ratito. O sea, tienes un currículum impresionante. ¿Tienes así tú una experiencia muy mala que te haya subido de repente digas, no manches, esa noche fue la peor de mi vida? O sea, ¿te pasaron cosas así muy turbias con alguien? Sí, varias, de hecho. Yo creo que es normal. Una la platicábamos hace ratito. No voy a decir quién, obviamente. No puedo decir quién. Te digo que va a ser el podcast acá. Sí, pero no puedo decir quién, pero... Estaba tocando con un grupo de chavos que son, entre comillas, famosos. Y en algún momento uno de ellos, pues yo no sé, yo creo que le caí mal. Y se metió, como decíamos hace rato, un pericazo o lo que sea. Que me estaba viendo así como con plan de, ¿qué pedo, güey? Pero raro, porque me veía así, pero con una sonrisa en la cara. Como esperando a que yo reaccionara, ¿no? Y yo nada más estaba tocando así, lo veía y decía, pues chingón, güey, ¿no? Pues estoy tocando la música, estamos gozando. Pero de repente siento que me pasa una botella de agua por acá. Y
faltaron centímetros para que esa botella iba fuerte. De Alfredo Adame. Sí, de Alfredo Adame, güey, así total. Entonces yo me volteé y pues muchas emociones en el momento, ¿no? Porque este güey ya me está agrediendo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Me bajo. Y lo que decíamos hace rato, o sea, te quedas porque eres profesional y tienes un trabajo que cumplir, pero pues son cosas que no están padres. Y aparte, como decíamos, ¿no? Eras un poquito más chico y uno a lo mejor no tiene el temple para saber qué decirle, ¿no? Porque al final, como dices, será el artista, pero sigue siendo un ser humano, ¿no? O sea, exactamente. Yo creo que mucha gente que no está en el medio, creo que tú comprendes más que estás más cerca, que siguen siendo seres humanos y que no por ser artista valen más que uno, ¿no? Es correcto, sí. O sea, es lo que platicaba el otro día con unos brothers, pues con Jean Paul y con Iván Barrera, sobre el caso de Paulina Rubio, y todos estamos de acuerdo en que, güey, aunque fuera Phil Collins, nadie tiene derecho a hablar así. O sea, puedes comprenderlo, como decíamos, es un ser humano, puede equivocarse, y si cometió un error y luego se disculpa, no pasa nada, güey. Pues yo también me he equivocado, también me he enojado con la gente, le he gritado y pido una disculpa y no pasa nada, somos seres humanos. Pero eso no justifica el acto. Claro. Y no debería de ser. Aunque fuera Michael Jackson, Phil Collins, no. Tiene que haber una humanidad recíproca a todos los niveles siempre, ¿no? Tú te haces, o sea, porque pasas mucho tiempo como músico, pero ¿llega un momento en que el músico se hace amigo del artista o eso no pasa? Sí pasa. Sí pasa. Cuando estuve con Sasha, Vini y Eric, de ellos tres, por ejemplo, lo único que puedo decir son cosas buenas. La verdad, son unos tipazos, siempre me trataron muy bien. Al final hubo algunas, pues, cosas que pasaron o por las que tuve que salirme, pero ellos tres siempre me trataron muy bien, con mucho respeto y hasta cotorreaban conmigo. Sí, claro, y de hecho con ellos íbamos a comer a todas partes, nos invitaban a comer, cotorreábamos con ellos, a veces chupábamos con ellos. Sí, tipazos. ¿Es sano? Depende de la ¿sientes persona. que es sano? O sea, tener ya ese acercamiento. ¿O, es muy de sano. repente puede quemarme porque... No. O sea, de repente tener aquí en el podcast que dicen, no, o sea, la neta, agarran ellos su pedo y no es como que yo sea su compa, sino que ellos agarran su avioncito y se van, pero... ¿Sientes que hay más sinergia en el escenario cuando eres amigo del artista? Sí, totalmente. O sea, es que la relación con la persona que es famosa se trabaja desde los ensayos, desde todas partes, de manera que cuando llegues al escenario se vea sincera la interacción entre el músico y el artista. Okay. O sea, es como la onda de la vestimenta hace rato, o sea, se trabaja. Sí. No es que yo me ponga un paliacate ahorita y un aretito y ya por eso ya... No, ya soy bien metalero. Ya soy bien metalero, güey. O sea, eso bien loco. Tú no me lo vas a negar. Conoces a muchos metaleros de corazón y cuando los dices, este güey es metalero. O sea, sí, claro. Y no es porque... por ponerlos en un estereotipo específico, sino simplemente porque se siente que se manejan en ese mundo. Son buenas personas, claro. Excelentes, pero se manejan en ese mundo. Entonces, en el otro también... Definitivamente, si tú creas una relación cordial con la persona que es famosa, se va a notar en el escenario. Yo pienso, por ejemplo, mucho en Víctor Loyo. Víctor Loyo es un baterista con el que recién pude tocar con él gracias al trío de Iván Barrera. Él es baterista de Luis Miguel. Sí. Entonces, Víctor nos platicaba, ¿no? Y Víctor platica con Luis Miguel, platican y cotorrean. Sí, claro. Y hasta Víctor le dice, oye, Miki, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y a Miki le dice, no, pues esto... Y vaya, crean una relación cordial. Y cuando los ves en el escenario, sí se notan sonrisas muy sinceras de que ya se conocen de muchos años. Y ese tipo de cosas favorecen la música. Claro, hay más intimidad. Hay más intimidad, sí. Y ahora está chida porque con el artista te puedes llevar bien o no, es como unas limitantes. Pero, ¿qué pasa en el grupo de la banda si has tenido problemas con algunos otros músicos? O sea, el ¿problemas personales? O sea, de que digas... Porque también es fluir, ¿no? O sea, y de repente los egos de los músicos llegan a ser muy grandes, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú dices, yo toco para el artista, pero también estás con un ensamble. Uh-huh. ¿Has tenido algún tipo de como que les podrías dar un consejo, decir, tengan cuidado cuando ensamblen esto para que no pasen estas cosas, o no has tenido algún tipo de tema? O sea, sí he tenido algunas diferencias, podríamos decir, con algunos músicos, pero son por ego siempre, son por tonterías de que algo debería tocarse de determinada forma y no se tocó así, ¿no?
Ya problemas personales que tengan que ver con traición y ese tipo de cosas, no, nunca. Ajá, justo lo que Jamás. platicamos. Sí, no, nunca he tenido un problema de ese tipo. Con músicos, no, jamás. Pero son problemas de ego. Entonces, pues yo lo que recomiendo es que entiendan que uno nunca va a tener la razón y cuando alguien tenga una opinión diferente a ti, pues lo que hay que tratar de hacer es tratar de escuchar y decir, pues igual tiene la razón, ¿no? En el momento no me entra lo que dice, no me resulta lógico, pero quizás con el tiempo entiendas que quizás hasta podría tener la razón. Entonces, tener como esa apertura de ser abierto ante lo que digan los demás. Y eso sí, si es el director, calladito y cooperando. Ese sí te echa para atrás. Ese sí te corre. El- Entonces, sí. Yo tengo la duda porque ahora que, híjoles, me encanta hacer podcast porque yo crecí soñando ser músico. Mi papá no me dejó porque decía que ya estaba muy grande. Cuando yo tenía 17 años, yo le dije, Ok. no quiero ser músico. Me dijo, estás muy grande, hijo, ponte a estudiar, a trabajar. Y ya, ¿no? Después tuve a mis hijos muy chicos y me puse a trabajar. Pero fíjate que he notado dos cosas. O sea, hay músicos que dicen, yo quiero ser como humilde, pero muchos como que cuando están en el rush de la humildad no destacan. Y he conocido músicos muy ególatras que llegan a sobresalir muy cañón. Mm, Co- buena pregunta esa. Yo- Ya sé por dónde va. ¿Crees que es necesario el ego entre músicos? Porque ahora que los conozco más, no sé si esté bien decirlo, pero los músicos que tienen más ego son los que más destacan. Híjole, qué buena pregunta esa. Nunca la había pensado, es así para que veas. Y lo que ahorita se me viene a la cabeza es que la verdadera humildad es algo que se da por naturaleza después de la experiencia. Ya me pusiste nervioso. No, tú puedes decir lo que quieras. Es que está difícil esa pregunta, pero sí creo que el ego es un factor definitivo. O sea, definitivamente es un motor que le ayuda al músico a salir adelante. El problema del ego es cuando está mal enfocado, cuando tú lo ves en función de ser mejor de alguien más. Y eso pasa en todas las profesiones. Es un error porque nunca vas a ser mejor que esa persona, ya que cada persona es una huella digital. Entonces, yo sé que suena cliché, pero es una realidad. El ego bien enfocado cuando lo ves en ti mismo. A mí me pasa muchas veces que veo a un guitarrista y tengo muchos brothers en México que tocan perrísimo y yo los veo y digo, ay cabrón. Y de repente lo que hago es, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a tener envidia? Claro que no. Al contrario, canalizo el ego en admiración y uso esa admiración para yo crecer como músico. Entonces sí, definitivamente el ego es un factor importantísimo en la superación de la persona. Sí tienes que tener una captación de lo que te está llegando en función de tu propia superación. Yo, por ejemplo, escuchaba a Gustavo Cerati que decía, yo soy ególatra y así soy y me gusta Todos. ser, pero yo, por ejemplo, por eso te decía, porque creo que la captación como ese sí tiene que ser enfocada, pero al final Somos seres humanos. creo que la superación, o sea, yo te lo hablo muy personal, ¿eh? Porque Sí. yo añoré ser músico muchos años, pero después que ya estaba en la onda, dije, ay, cabrón. Dije, o sea, justo hablábamos esto de las clínicas, ¿no? De que decía, a la madre, o sea, vienen a ver cómo es que yo me levanto el ego porque él se equivoca y yo soy mejor que él. Es como el SMM de qué bien tocaste y así apuñalándose por la espalda. Sí, lo he visto. ¿Tuviste algún problema de ego con alguien? Sí, definitivamente sí tuve algunos problemas de ego y principalmente conmigo mismo. O sea, yo sí tuve algunas etapas en las que, pues por inmadurez y por las circunstancias de la vida en la que estás, te sientes inferior. Inferior, ok, sí, sí, Ujú. sí. Y eso es una forma de envidia. O sea, ¿nunca te sentiste superior así de a mí me la pelan todos? Es que es bien curioso porque son dos manifestaciones del ego, ¿no? Si tú te vas al todos son unos pendejos y me la pelan, es una forma de ego. Pero también si te vas al punto en donde te sientes inferior
y sientes envidia, también es una manifestación del ego. Ah, ok. O sea, son dos manifestaciones del ego diferentes. Y yo he estado en las dos. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que todos los músicos y artistas hemos estado ahí en algún momento. Y quien diga que no, pues es probable, pero yo creo que está mintiendo. Es algo muy humano y muy natural. Y además es necesario porque de esa manera aprendes que estando en ese lugar, pues no te va a llevar a ningún lado. No creces, no te superas. Ah, claro. O sea, cuando tú simplemente estás generando un sentimiento negativo en función de otras personas porque tú te sientes inferior, no creces, no generas. Es algo lógico. Igual cuando te crees superior y estás en una nube, Ya no vas a crecer porque eres el más chingón. claro, piensas que eres el mejor y ya no tienes nada por lo cual estudiar, ¿no? Entonces sí, el ego definitivamente es Necesario en los músicos. es necesario, güey, pero también puede ser tu peor enemigo. Ok. Tu peor enemigo. Sí, el ego puede ser tu peor enemigo, pero a la vez tu mejor amigo si lo sabes canalizar. Es nada más una canalización mental y decir, güey, yo no soy inferior a nadie. Simplemente él es diferente a mí y el hecho de que tenga otro tipo de trabajo diferente al que yo tengo no lo hace mejor o peor que yo. Cada quien tiene su momento en la vida y por algo está viviendo esa situación que le toca vivir en función de su propia evolución y experiencia. Entonces, no hay nada que envidiar. Cada quien tiene su camino propio y de la misma forma, si te sientes superior a todos los demás, pues es algo totalmente desequilibrado porque nadie es superior a nadie, como decíamos hace rato, todos somos iguales y volvemos a lo mismo, tenemos diferentes realidades que vivir, Claro. realidades que vivir. Entonces sí, el ego puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo si lo sabes canalizar. Da buena esta pregunta. Está buena, No está buena. Yo sabía que te iba a gustar. Sí. Oye, otra que mucha gente, es que de repente me llegan muchos mensajes de escritores, me piden consejos, pero de repente yo como soy más enfocado al contenido, no sé cómo contestar como músico, pero mucha gente de repente me dice, oye, yo he tenido pensamientos de que quiero abandonar la guitarra, pero ha sido mi sueño. ¿Tú has tenido ese pensamiento de repente decir, ya estoy hasta la madre de la guitarra, o nunca pasó por tu cabeza, o sí lo has retomado? Sí, sí he tenido momentos en la vida como guitarrista en los que me ha ido mal económicamente, profesionalmente, y he pensado en dejarlo y dedicarme a otra cosa. Sí, sí he tenido momentos así. Yo creo que es algo muy normal. Pero más que tomar la decisión de dejarlo, no, es inevitable. Ya una vez que eres músico es muy difícil dejarlo. Okay. Es como una droga para tu felicidad. Entonces no puedes dejarlo porque si lo dejas te vuelves muy infeliz. Mi consejo sería que si ustedes están en esa situación en donde sienten que tienen que dejar la guitarra, pues valoren bien antes de tomar una decisión sobre qué es lo que verdaderamente les hace felices. Yo creo que en esta vida hay que hacer lo que te hace feliz. Vaya, muchas veces ese camino no te va a llevar al lugar económico más alto, pero vas a ser feliz. Hay gente, por ejemplo, que le gusta el dinero y eso está bien. No tienen absolutamente nada de malo. Hay gente que le hace feliz hacer dinero. Hay gente que le hace feliz ser músico. Hay gente que le hace feliz ser músico y hacer dinero. El camino que decidan tomar, que sea un camino que hagan por gusto y recuerden que no pueden dejar de hacer lo que les gusta porque si no, entonces la vida pierde mucho sentido. Vaya, qué buena reflexión. Y de todo este aprendizaje de que has tenido en la guitarra y todo esto, ¿te da miedo hoy algo que pase? O sea, así, ¿tienes algún miedo hoy en día, así como guitarrista? O sea, o dices todo fluye chido, o ¿cuáles serían los miedos de alguien que está tan consagrado como tú? ¿Pasan por tu cabeza algunos miedos? Pues yo creo que el miedo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Quedarse sin trabajo, que ya no generes la misma atención que generabas cuando eras chavo, porque la música es como la danza, es una carrera que tiene un periodo de tiempo, salvo que te hayas consolidado mucho como alguien como Paul McCartney, por ejemplo, en donde Paul McCartney puede hacer su música hasta el último día de su vida, ¿no? Pero a veces como músico es difícil porque siempre, por lo menos en los trabajos acompañando gente, a veces no siempre le hablan a las personas más jóvenes o cosas así, lo cual está perfecto. O sea, todos tenemos una oportunidad y un momento para estar en esas cosas y
todas las generaciones deben de tener una oportunidad, pero siempre te termina dando miedo, ¿no? El hecho de me seguirán hablando, ya no podré tocar, ya no podré generar dinero. Y yo creo que eso nos pasa a todos por la cabeza, ¿no? Es algo muy humano. Y simplemente lo que trato de hacer es no pensar en eso y seguir generando. Seguir Ocuparme. viviendo tu hoy y decir, Sí. estás generando y haciendo. Exacto, ocuparme más que preocuparme. Claro. Pues después de la terapia psicológica, ahora hablemos Qué buena de... terapia, ¿eh? Salud. Salud por esa terapia. Pero estuvo. digo que son terapias psicológicas. De repente dices, ya fui a la terapia con Cristian. Y la verdad sí está funcionando. Hablemos ahora de lo que mucha gente quiere saber. Hablemos de guitarras. Que, fíjate que estaba escuchando un podcast con ¿cómo se llama el que está haciendo podcast? Ahorita que me dijiste se me fue el nombre. De Javier Paniagua. Javier Paniagua. ¿Tú qué piensas de esto de las guitarras caras? ¿Tú piensas que te hace o que es necesario cuando ya estás un poquito avanzando como músico tener una guitarra cara? ¿La recomiendas así que tú cuando dices, ya tienes tu lira, cómprate una cara o no? Bueno, siendo muy realistas, si lo que vas a hacer es aprender a tocar, no necesitas una guitarra cara. O sea, con una guitarra de buen presupuesto puedes aprender a tocar sin mayor problema. Ahora, el instrumento bien hecho, vaya, los instrumentos caros, sí generan una sensación al tacto y una calidad de sonido muy superior a una guitarra barata. Entonces, si ya vas a trabajar en cosas profesionales, es más, yo te diría, a fuerzas necesitas una guitarra cara. Sí, claro, porque entre mejor equipo tengas y mejor suenes, mejor hace sonar al trabajo, al proyecto en donde estás. Simplemente yo veía Charlie Ray, que es un brother mío, un guitarrista argentino que toca en muchos trabajos, estuvo apenas con RBD, y es un güey que yo lo admiro mucho por eso, por el sonido. Y él no se lleva pedaleras ni nada, no, él se lleva sus cocos, sus cabezales a los toquines, se los cargan. Y lleva sus cabezales, sus gabinetes, y tiene un sonido que la gente que lo escucha se queda así de wow, pues este güey suena cabrón. Entonces, sí, el sonido es el sonido. O sea, no puedes llegar a una grabación pro y llegar con 3 pedalitos. Puede que suenen muy bien, pero es que es un conjunto de muchas cosas, desde tu trabajo personal, lo que tocas y tu sonido, y eso tiene que ver mucho con los instrumentos que usas. Entonces, para trabajos profesionales sí se necesita muy buen equipo. Entonces, ¿crees que toda como onda que decían, ay, es que tú puedes hacer sonar una guitarra barata como cara? O sea, ¿tú crees que entonces sí es necesariamente decir, ten un equipo caro para que suenes bien? Ok, o sea, vas a sonar bien por tu talento y por tu capacidad para tocar y las ganas que le hayas echado a la música y tu capacidad de ejecución, pero es que el instrumento va a sumar. O sea, no es tanto que el instrumento te vaya a hacer sonar, sino que va a sumar a lo que ya eres. Entonces, sí puedes sonar con una guitarra barata muy bien, pero un instrumento caro, un amplificador, boutique, lo que sea, te va a hacer sonar 1000 veces mejor. Okay. Sí, definitivamente sí es un factor que influye. Necesitas invertir si quieres ser músico real. Tienes que invertir en eso, totalmente. Oye, con toda esta onda de tanta era digital, todo esto, y que se han perdido los carritos antes, todo esto, ¿tú cómo ahora es tu gear? ¿Qué es lo que tú recomendarías para decir, con esto la arman? O sea, ¿se necesita todavía tener los cientos de pedalitos o utilizas ahora digital o cómo lo balanceas para tener ese sonido chingón? Pues depende de lo que vayan a hacer. Si, por ejemplo, van a tocar en un lugar muy pequeño en donde no hay PA, sí van a necesitar un ampli, porque el ampli es el que los va a hacer sonar en el lugar. Y van a necesitar sus carritos, etc. Si van a comprar una pedalera multiefectos y van a tocar en un lugar muy pequeño donde no hay PA, pues no tiene mucho sentido, porque ¿quién va a hacer que suenes afuera? Nadie. Aunque tengas el mejor preset en tu pedalera, no hay dónde sonar, ¿no? Entonces, salvo que te lleves un monitor de respuesta plana y con ese suenes, ¿no? Pero
Salvo ese caso muy excepcional, no va a haber quien te haga sonar. Necesitas a un ingeniero de sala. Entonces yo siento que más bien estas pedaleras que traen ya todo son o para el estudio o para lugares grandes donde tienes que salir directo y el ingeniero de sala te va a sonorizar. Si, por ejemplo, tu tirada es, no sé... Del bar, el hueso. El bar, el hueso y todo eso, siempre es bueno tener, aparte de una salida que le puedas dar al ingeniero donde sí hay PA, que ya tenga todo tu sonido, pero siempre es bueno a veces también llevarte tu ampli, porque a veces en los lugares los monitores que te ponen, pues pasa mucho que no suenan como uno quisiera. Ajá, sí, claro. ¿No? O sea, hay muchos ingenieros muy buenos, pero también hay muchos ingenieros muy malos. La verdad, seamos honestos. Entonces, pues suenas, no te sientes a gusto. Entonces siempre es bueno tener una referencia detrás de ti para que te puedas escuchar. Entonces depende de lo que vas a hacer, yo creo. Si van a invertir en un equipo, siempre visualicen qué es lo que van a tocar. Si van a estar en el estudio grabando, pues sí, cómprense una pedalera. Pero si van a sonar en vivo y no tienen ampli y no hay PA, ¿qué van a hacer? Claro, sí. Necesitas un amplificador a fuerza. Claro. Entonces depende de la situación. Empieza a ganar dinero de ya subiendo tus composiciones o covers a las mejores plataformas digitales, solamente con DistroKid. Te dejo el link en la descripción. Oye, de amplificadores como ahora hay tantos así digitales también, de bulbos. Tú, si por ejemplo ya el morro se compró su guitarra y es el clásico como el meme de, güey, ya me compré mi guitarra, te falta el ampli, morro. Sí, sí lo he visto. ¿Hay un ampli que tú le puedas recomendar así que digas, pues, te hace sonar bien? Este ampli te hace sonar bien. Es que la cosa con los amplis, digo, hablando de los amplificadores de bulbos, que cada uno suena diferente. Tú lo sabes. Sí. Entonces hay amplificadores que son más como para sonido limpio, amplificadores que son más para sonido sucio. Entonces, si lo que quieren es ser versátiles, pues un amplificador digital hoy en día suenan muy bien, la verdad, en donde pues tienes emulaciones que son captaciones de los amplis que la verdad suenan muy bien y que pasando a través del cono te dan una respuesta muy fidedigna parecida al amplificador real de bulbos y son muy baratos y no pesan, entonces esa sería una opción, pero ¿por qué digo que es una opción? Porque es un ampli que tiene varios amplificadores incluidos, Claro. te da esa versatilidad, pero así como que yo te diga un ampli que va a servir para todo, no existe. Hay unos que son muy maleables, ¿no? Como el Deluxe Reverb, el Fender, que es muy maleable para chambas, el Twin Reverb o el... ¿cómo se llama este? Bonito y... Exacto, y te sirven como monitor para tus efectos. Y si quieres darle un efecto, pues le das desde el... Sí, claro, desde exactamente. los talentos, claro. Sí, esos son buenos amplis. Pero hoy en día que ya la tecnología ha avanzado tanto, estos amplis que tienen varios amplis y que funcionan por impulsos o cosas así, la verdad es que pueden llegar a sonar muy bien. Sí, claro. Tú, por ejemplo, ¿has tenido alguna guitarra de tus sueños? Así que digas, esta es la guitarra de mis sueños. La guitarra de mis sueños. Fíjate que no, porque yo en mi caso nunca he sido tan clavado con las guitarras como tal. De hecho, siempre que tengo una guitarra, la uso un tiempo y luego la vendo. No soy como de... No manches. Sí, no soy de atesorar guitarras. Ahorita nada más tengo 2 guitarras eléctricas y ya. La Yamaha, la Pacífica y la Repstar. No tengo más. Y en tiempos pasados era exactamente lo mismo. Tenía una guitarra o 2 y ya las voy vendiendo. No creo que exista una guitarra de mis sueños porque cada guitarra me hace sonar como diferente y se siente diferente. Más bien son experiencias diferentes cada guitarra. Claro, y qué raro, ¿eh? O sea, casi todo el mundo ¿Te dice que una guitarra? idealiza tener una guitarra. Sí, o sea, no, tú yo en mi soñabas caso no. con tener una Gibson así, o antes sí y ahora ya Pues no. de niño sí te podría decir que era fan de Guns N' Roses y soñaba con tener una Les Paul, una Gibson Les Paul, porque yo veía a Slash y decía, wow, yo quiero hacer lo que hace él, ¿no? Pero, o Eric Clapton, ¿no? Cuando me enamoré de su música, Sí, claro. yo quería tener la Stratocaster Sí. Blackie, la negra con tapa blanca y mástil de maple. Y decía, uy, es que esa guitarra la quiero. Pero es una cuestión más de admiración por el músico que estás viendo. Pero así que yo te diga una guitarra ahorita que tendría que ser algo custom. Tendría que ser algo custom que me mandaran a hacer. Y aún así yo creo que sobre el proceso la iría modificando de todas maneras. Claro. Ujú. Este está bueno ahorita que dijiste entre Clapton y Slash, que yo creo has probado las dos, que es el clásico de la lucha de siempre. Tú como un guitarrista experimentado,
¿qué elegirías, Gibson o Fender? Son diferentes sonidos. Simplemente una trae single coils y otra trae humbuckers. Y empezando desde ahí son sonidos totalmente diferentes. La Fender, para mí, la guitarra tipo Stratocaster, más bien dicho, es una guitarra que sirve para sonidos que no necesitan tanto medio grave. Como por ejemplo el pop, el blues a veces, quizás el funk, en donde la guitarra tiene que estar atrás y necesitas un sonido que tenga menos medio y medio grave para que corten la mezcla. Pero si vas a tocar rock, si vas a tocar metal, si vas a tocar incluso jazz, que es el otro extremo, sí se necesita un medio grave como muy presente porque el estilo lo pide. Entonces es como que dependiendo el género que vas a tocar, la guitarra que vas a usar. Y eso es un hecho, ¿eh? O sea, depende de la guitarra, el género va muy de la mano con el instrumento que usas. Ok. Sí. Pero si te fueras a una isla desierta y te dijeran, te llevas una Gibson, una Fender, ¿cuál te llevabas? ¿Cuál me llevaba? Pues déjame pensar. Yo creo que una Fender. Una Fender. Sí. Lo mismo que Huesca, ¿eh? Sí. No sé, ya se están enamorados. Sí, güey. Es una pregunta. Sí, es una pregunta así difícil, ¿verdad? Sí, una Stratocaster. No, Ok. sí, una Stratocaster. Porque la Stratocaster tiene pues un lugar muy, muy valioso en mi corazón. Desde niño, porque siempre me ha gustado mucho. Sí. Hablemos un poquito de música, de estas tendencias de hoy en día. ¿Crees que la guitarra está pasando de moda? Definitivamente ya no es mainstream. Eso es un hecho. Y eso es algo que hay que aceptar. Porque ya no es como en los 80s, ¿no? Que era el metal, Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica. Todo ¿no? con solos de guitarra. Sí, no, eso ya fue. Pero curiosamente la guitarra sigue siendo muy necesaria en toda la música que es mainstream. Simplemente el reggaetón. Tú ves a todos los guitarristas, músicos de reggaetón, perdón, traen a un guitarrista, traen a un bajista, traen a un baterista. Y lo que pasa es que la energía que proyecta un músico en vivo, y aclaro que yo soy fan de la música electrónica, en verdad me encanta, y tú puedes escuchar mi disco y hay un buen de sintes y cosas así. Me encanta la música electrónica, pero la música interpretada por un humano proyecta otra clase de energía que a veces es necesaria en los shows. Entonces, sinceramente, no creo que vaya a morir eso en muchos años. O sea, la música en vivo, incluso con la inteligencia artificial, en donde va a haber máquinas que van a interpretar la música mejor que nosotros, va a ser difícil. yo creo que incluso ahí puede, aunque me puedo equivocar, la música humana va a seguir existiendo. ¿Crees que vuelva la guitarra en un momento o crees que como tú Todo ves las puede pasar. tendencias en la música ya no la ves cada vez más enterrada? Yo creo que todo puede pasar. Uno nunca sabe. La guitarra estaba muerta antes del 1900, ¿no? Del siglo pasado. O sea, no muerta, seguía habiendo muchos guitarristas y muchos compositores, pero ya no era el foco. Y vino el rock y pum, se fue para arriba otra vez. Entonces yo creo que todo puede pasar. ¿Qué opinas de que la guitarra mutó a la docerola? ¿La cuál? A la docerola, a las de 12 cuerdas. Ah, la de 12 cuerdas. Ajá. ¿Cómo tú entiendes este género que nos tocó ahora a ti y a mí como pues, ya cuarentones entenderlo? ¿Te gusta los correos tumbados? ¿Los consumes? ¿Los has intentado? ¿Algo? Yo respeto mucho todos los géneros musicales, pero no me gustan. No me gusta esa música. O sea, no es una música que yo escuche. Pero que quede claro que el decir que no me gusta no es decir que sea mala. No, simplemente estoy diciendo que a mí no me gusta. ¿Cómo qué le has encontrado? ¿Qué es lo que no te gusta? Por ejemplo, así que dices... No conecto. Tú como así, pero en el ámbito musical, como... En el ámbito musical... ¿Deficiencias en algo? O sea, así honestamente. No podría decirlo porque la percepción de uno siempre es muy relativa y además tienes que tomar en cuenta que hay ciertas cosas que entre comillas podrían ser equivocadas desde, no sé, el terreno de la música clásica, por ejemplo, el jazz, pero que son necesarias para que ese estilo suene bien. De hecho, en las bandas de música norteña y música de banda, sí se nota una desafinación en los instrumentos, pero hay quienes lo critican mucho y dicen que es malo. Yo creo que si le quitas esa desafinación a esa música ya no suena. Okay. Se necesita. Entonces, creo que hay ciertas cosas que aparentemente podrían ser equivocadas, pero que no lo son, porque
si las quitas ya no suena el estilo como es. Entonces no podría decir sobre algo en específico, pero sí, o sea, yo siempre soy muy honesto con todo lo que digo y a mí no me gusta. Pero eso no quiere decir que sea malo. ¿Qué música consumes? Simplemente a mí no me gusta. ¿Qué música consumo? Pues a mí me gusta mucho, obviamente, el jazz, me gusta mucho la fusión, la música clásica, el rock, el funk, el blues, la música folclórica, la música oriental. Por ejemplo, la música hindú me encanta. Pues en general toda la música. Es más fácil que te diga lo que no me gusta que lo que me gusta. Ok. Sí. Esta se le dice a Luis Heredia tú. Bueno, tú, por ejemplo, que has escuchado tanta música, tú recomiéndanos un artista o un guitarrista que te haga mejor guitarrista, que le digas, morros, escuchen a este para que les abra el panorama. ¿Cómo de qué estilo? Como de... Pues nada, puede ser del que sea, pero que tú digas, este les va a elevar su nivel de guitarrista. Qué interesante pregunta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que independientemente me guste o no, en todos los géneros hay exponentes muy importantes. Y en todos los géneros vas a encontrar gente que te va a influenciar mucho para tocar ese género. Sobre todo si te identificas con esa música. Yo te puedo hablar de la música que a mí me gusta. Y te puedo hablar, por ejemplo, del jazz. A mí, uno de los guitarristas más importantes, por ejemplo, es John Scofield. A mí, John Scofield, desde que tengo memoria, me acuerdo que lo vi tocar con Miles Davis una vez en un DVD que tenía mi papá, porque a mi papá le gustaba mucho el jazz. Y lo vi echando un solo y empezaba tocando como blues, pero luego empezaba a hacer disminuidas que yo en ese entonces ni sabía lo que era eso. Pero decía, güey, ¿qué está haciendo, no? Entonces me voló la cabeza y es eso, ¿no? Buscar como aquellos artistas que tú sientas que te vuelan la cabeza en el género en el que estés. De verdad, o sea, conecta con la música que te gusta y busca a los artistas de ese género que más te lleven hacia eso que quieres hacer. Ok. Qué interesante, sí, porque de repente uno es muy cerrado, ¿no? A decir, voy a escuchar a Slash todo el tiempo. Sí, ya sé. Y no digo que sea malo, sino que te vas a quedar ahí. Ya no te va a abrir el panorama a decir, empieza a explorar. Sí, exacto. Sí, pues es que lo que pasa es que la guitarra está muy como relacionada con el rock. Entonces, ¿no? Entonces... No se abra más. No, pues a veces en la mente de las personas no se abre tanto hacia otras cosas porque están muy enfocados en un guitarrista, pero sí, o sea, yo los invitaría a que vieran hacia otros lados, buscaran. Hay mucha música muy interesante que se está haciendo. Nada más es como voltear un poquito a veces y tratar de buscar hacia otro lado para encontrarla. Claro, ya se acabaron la pentatónica. Ya se acabaron la pentatónica, güey, ya váyanse hacia otro lado. Hoy hablemos un poquito ahora, para ir concluyendo el podcast, de las cosas bonitas y feas de ser guitarrista como en persona, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, o sea, que puedes decir, híjole, de guitarrista tienes que sacrificar estas cosas? Pues en mi caso, una cosa que sí he tenido que sacrificar varias veces es la cuestión pareja. Porque, por lo menos, no generalizo, pero con las personas con las que he estado, les es difícil aceptar a veces que pues tienes que salir mucho tiempo y regresar, no sé, después de 2 semanas, ¿no? Entonces, están como muy preocupadas a veces de qué estás haciendo, dónde estará. Y aunque está la comunicación por celular y todo eso, pues no es lo mismo, porque nada más es un mensaje y luego te quedas pensando, ¿y dónde estará, no? Y puede que haya mucha confianza en la relación y todo eso. Yo conozco relaciones que son súper exitosas, en donde llevan años a pesar de que hay un músico o ambos son músicos, pero no es la norma. Me ha sido, por lo menos a mí, un poquito complicado encontrar eso y es algo que he tenido que sacrificar a veces, la pareja, la estabilidad como familiar con una persona, de pareja, por dedicarme a la música. Esa sería una. Y otra, pues también a veces tienes que sacrificar para muchas personas, no generalizo, el ser músico es más bien como un hobby o quizás una profesión de medio tiempo. A mí siempre me preguntan, por ejemplo, bueno, eres músico, pero ¿qué más eres?
Siempre me dicen eso, ¿no? Voy en el taxi y me dice el taxista, bueno, eres músico, ¿no? Ah, ok, pero ¿a qué te dedicas? Me dice. Y yo me quedo así, no, pues es que soy músico, ¿no? Bueno, pero ¿a qué te dedicas? En fin, y pues ese ego, reconocimiento profesional, sí es algo que, por lo menos al principio, sí tienes que sacrificar. Ok. Sí, que digo, no es necesario, pero sí duele cuando te dicen ya qué más te dedicas. Sí, es el sí clásico. te pega. Sí, te pega. Sí. Y las mejores recompensas de ser guitarrista. La mejor recompensa de ser guitarrista es primero vivir la realidad que yo quiero vivir, que es hacer o vivir una vida amando lo que amo hacer. Esa es la mejor recompensa. Cada quien decide la realidad que desea vivir y esa es la realidad que yo siempre quise vivir y soy extremadamente feliz, simple y sencillamente por eso, por estar haciendo lo que amo hacer y lo que me gusta. Otra recompensa que tienes es el conocer a tanta gente, porque conoces a tantas personas, evolucionas en tantas experiencias de otras personas que al final te deja una cantidad de conocimiento y satisfacción personal impresionante el estar conociendo y aprendiendo de tantas personas. Otra cosa que me llevo es el poder comunicar algo a las personas en una forma diferente a la que es el lenguaje hablado, porque el lenguaje hablado tiene un tipo de energía, pero la música tiene otro tipo de energía. O sea, es una forma de energía que... Y aparte de expresar. Sí, o sea, es una forma de energía que llega a un... que ahorita que está tan de moda la conciencia, ¿no? Que yo creo mucho en eso, llega a niveles de la conciencia que es algo que a veces el lenguaje hablado no puede. Entonces es una gran satisfacción pararte en un escenario y poder transmitir eso a alguien. Llegar a esos lugares en donde a veces las palabras no llegan. En verdad es algo increíble. Y yo pienso mucho, por ejemplo, en los grandes artistas famosos, ¿no? Se me ocurre un famoso Metallica. Qué increíble lo que hacen, ¿no? O sea, poder llegar con esa energía tantas noches en lugares tan grandes a tantas personas, no, es un sueño. Hasta se me pone la piel chinita. Sí, claro. Sí, es un regalo muy grande, es la verdad. Yo creo que eso. Sí. Uh-huh. Si murieras hoy, ¿te irías contento o Sí. te hubieras quedado con ganas de ser? No, me voy contento. Sí, porque yo todo lo bueno y lo malo lo veo como una experiencia de vida, un aprendizaje que favorece mi evolución personal. Entonces la idea para mí es estar en este lugar el tiempo que sea necesario con la función de evolucionar yo y ayudar a evolucionar a otras personas. Y mientras haya hecho eso, yo estoy contento. No necesito más. Qué padre. Sí. Es muy bonito eso porque no mucha gente tiene esa dicha de decir, tú le preguntas a alguien eso y mucha gente dice, no, me gustaría hacer y pocas personas pueden tener ese temple de decir, yo me voy con satisfecho. Sí, yo me voy satisfecho. Para concluir, Paco, qué bonita charla. Para concluir, no, hombre, al contrario. Danos 3 consejos, ya sea de vida, musical, que a ti te han hecho cambiar tu forma de pensar, tu vida, la han forjado o la han cambiado, o de alguna manera, algo que tú te hayas dicho a ti mismo que te ha funcionado a ti ser la gran persona que hoy eres. Pues yo creo que el primero es hagan las cosas por amor a lo que hacen, sea lo que sea, ¿no? Si van a ser músicos, hagan las cosas por verdadera pasión y gusto, más que por buscar algún beneficio. Eso se va dando. Cuando alguien hace las cosas por pasión y busca y se trabaja a sí mismo, las cosas van llegando. Ese sería el primero. El segundo es, quieren mantenerse en este medio vigentes, traten de no tener problemas con las personas, porque los problemas les pueden cerrar muchas puertas y a veces es una tontería y no es necesario. En los trabajos lo que se busca es tener personas que sean eficientes pero que no causen problemas. Okay. ¿No? O sea, la gente en los tours y todo esto lo que quiere es que no causes problemas. Al revés, quieren que aportes, quieren que cotorrees y no solo vayas a hacer lo que te toca hacer, ¿no? Inténtenlo por lo menos, porque todos los músicos a veces pecamos de ser como un poco introvertidos, ¿no? Porque a veces estamos como muy metidos en nosotros mismos, claro.
pero hay que trabajar esa parte. Es súper importante. Y pues la tercera, ¿cuál podría ser? Lo que les dije hace rato. Una cosa es tomar 2 drinks antes de subir al escenario y otra cosa es ya meterse en otras ondas. He visto muchos casos de gente que se clava en los vicios, pierde terreno y después ya nadie les habla para tocar. Entonces, una cosa es ser equilibrado y como mi papá me decía, no, güey, es que puedes tomar 2 chelas, 3 chelas antes de tocar, no pasa nada, te va a servir. Y otra cosa muy diferente es que te tomes una botella acá de Cacardí antes de tomar y te subas así al escenario, güey. O sea, y lo he visto músicos que llegan ya todos hasta la Mauser de todo, al toquín, y bateristas que no, apenas si pueden ni tocar. No, mames, sí, lo he visto. Entonces, equilibrio, porque estas cosas sí te destruyen. Todos los vicios te destruyen. Y la música es un medio súper lleno de esas cosas. Pero saturado. Tienen que ser conscientes de lo que hay. Exacto, tienes que ser conscientes de lo que hay y tener una perspectiva equilibrada a la hora de acercarte a todas estas cosas. Y bueno, si tuviste una peda y te emborrachaste un día, pues no pasa nada, güey, pero ya agarrarlo como vicio o como, por ejemplo, como motor y decir, me tengo que tomar una botella de Cacardí todos los días que voy a tocar porque si no, no puedo tocar, no. Entonces ya hay un problema. Okay, sí, perfecto. Yo creo que eso. Entonces, atiéndanse. Qué bueno, qué buena charla de igualmente, conocerte. Estuvo muy qué padre. Bueno que te diste la oportunidad de venir. Es un placer, neta, que todos los que vienen me aportan algo, te lo juro, increíble. Yo soñé toda la vida con ser músico y ahora me desarrollo con músicos y me parece increíble estar empapado de todos ustedes. Qué buena onda, Cris. No, la verdad, yo, como te lo dije hace rato, admiro mucho lo que haces porque en los últimos años yo he visto eso precisamente, que buscas el equilibrio de sí estar en redes, lo que sea, pero siempre aportar algo y siempre estás aportando conocimiento, clases, tips y eso es súper invaluable. Así que felicidades. Ustedes están aportándole más, fíjate. A huevo, que sea la primera de muchas. Paco, muchas gracias. Y ya saben, más Huesito próximamente, más invitados de lujo como Paco. Nos vemos. Cristian Beef. Paco. Chao, chao.